Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Como recordarán ustedes, el domingo pasado, en San Juan 8:12, Jesús le dijo a los judíos: yo soy la luz del mundo. Y esta frase que él dijo tiene mucho que ver con las autoridades judías, porque para los rabinos, por ejemplo, la fuente de luz para la vida de ellos era la Torá, la ley, el Pentateuco, la ley de Moisés. En el Salmo 119, 105, el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y para los rabinos, todas aquellas personas que no estudiaban la ley, estaban y andaban en tinieblas y en camino a la maldición. La luz entonces era un tema importantísimo en la fiesta de los tabernáculos, como se ha mencionado anteriormente. Y uno de los aspectos festivos de estas noches de luz en el templo era que se encendían los candelabros y todos los peregrinos estaban ahí muy alegres y danzaban y estaban felices en el atrio de las mujeres. Lo que se debe tomar muy en cuenta en este contexto de la fiesta de los tabernáculos es el relato del Éxodo, cuando el Señor guió a su pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Dice que había una columna de nube en el día que los protegía del sol y una columna de fuego de noche que los guiaba. Entonces, era la luz el símbolo de salvación del pueblo realizada en el Éxodo, y por esto representaba el anhelo del pueblo judío de un segundo Éxodo y de una completa salvación y liberación. Entonces, lo que hablaba el Éxodo y esta fiesta no solo era de ver y de
recibir y de percibir la luz, sino de seguir la luz. Y Jesús en este momento se está poniendo como en competencia del templo, dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús cumplió en esta fiesta de los tabernáculos lo que la fiesta celebraba y prometía: la luz de la salvación definitiva que ya brillaba entre ellos, y era momento de seguirla para ya no andar en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. De él se esperaba, según Lucas 2:32, que fuera la revelación a los gentiles. Así como el sol nos ilumina, el sol material nos ilumina y da calor y da luz y da vida a este mundo, así Jesús es la luz del mundo. Cuán lóbrega y triste sería la prisión del mundo si no hubiera un sol que nos iluminase y nos calentase. Mucho peor es la condición de un corazón que no conoce al Señor, de alguien que está en tinieblas, que está perdido sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, de un corazón sin fe. Entrando ahora al pasaje que hemos leído, a partir del versículo 21, aquí Jesús les dice a los judíos que Él se iba a ir. Esto era algo que Él venía anunciando muy seguido. Recordarán ustedes que hace poco leíamos en San Juan 7:31 al 36, que dice que muchos de la multitud creyeron en Él y decían: cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Y los fariseos dice que oyeron el murmurar de la gente, y ellos dijeron: ¿qué será lo que dice este hombre? Todavía estaré un poco con vosotros y luego me iré, y a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Será que se va a ir a los griegos, a predicarle a los griegos? Entonces este era un anuncio que Jesús estaba diciendo, y era con respecto a su muerte, que muy pronto llegaría. Y el Señor dijo en San Juan 13:33 también: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En este pasaje hay un contraste dramático entre el destino de Jesús y el destino de los judíos que no creían en Él. La verdad que Jesús iba con el Padre, pero los judíos, dice aquí la palabra de Dios, en sus pecados morirían. Morirían culpables de pecados no perdonados por la incredulidad. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hermanos, aquí el pecado de la incredulidad era el principal pecado que iba a hacer que ellos estuvieran imposibilitados para entrar en el cielo donde estaba el Señor. Qué verdad más solemne esta que nos dice la palabra de Dios. Todos aquellos que rehúsan creer en el nombre del Señor Jesucristo no tienen esperanza alguna de entrar al cielo. Qué terrible morir en los propios pecados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Nótese el uso enfático que da el escritor de Juan: vosotros y yo. En el versículo 22, estos judíos volvieron a oír del Señor que se iba, y ellos preguntaron: ¿será acaso que se va a matar? Ya le estaban llegando al punto, el Señor muy pronto iba a morir. Y aquí ellos pensaron que se iba a suicidar. Y el suicidio, según los judíos, se consideraba uno de los pecados más grotescos. Era uno de los pecados más graves y que condenaba a una persona a la región más baja del infierno por la gravedad del pecado. Entonces, aquí hay también un contraste: vosotros y yo. Luego en el 23 se usa 4 veces la palabra de, y esta palabra de en griego es una palabra que significa, esa preposición significa un origen, una fuente. Jesús tiene un origen celestial y los judíos un origen terrenal, mundano. Y aquí se hace entonces también un contraste entre la diferencia que hay entre Jesús y los judíos que no creían en Él. Podríamos ver en Lucas 6:43 en adelante, que ahí la palabra de Dios nos habla de la diferencia que hay entre dos tipos de personas. No es buen árbol el que da malos frutos, dice la palabra de Dios, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. He leído en San Lucas 6:43 a 46. Es cierto que los seres humanos son de esta tierra, son de este mundo, pero al recibir al Señor Jesucristo, siguen viviendo en el mundo, pero ya no son de este mundo. Y Jesús lo dejó bien enfático en San Juan 15:19. Dice así: si fuerais de este mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece a vosotros. Y dice San Juan 17:14 y 15: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermanos, el cristiano está en este mundo, pero es un peregrino, es un pasajero, es un advenedizo, dice la palabra. Está en el mundo, pero no es de este mundo. Sus valores, su forma de pensar, su cosmovisión es completamente y diametralmente opuesta a la de alguien que no conoce al Señor. Entonces, la condición para no morir culpable de los pecados es creer en Cristo Jesús, es creer en el gran yo soy, en el ser eterno, en el Hijo de Dios. Y se dan cuenta ustedes, hermanos, que poco a poco Jesús se está equiparando a Jehová en el Antiguo Testamento, y Él dice: yo soy. Y es una frase muy importante. Eso lo dijo el Señor en Éxodo 3:14: yo soy, te envió, así dirás al pueblo de Israel. Y en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De tal manera, entonces, tantas veces los judíos preguntaban quién era Jesús, y muchas veces el Señor respondió, y Él se identificó con el gran yo soy, como la única provisión de Dios para el ser humano, para que no muriera en sus delitos y pecados. En el versículo 25, los judíos le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. Jesús continúa un intercambio de palabras y de un diálogo con los judíos. Y aquí empieza a enfatizar un tema que ha dicho a lo largo de su evangelio, y es que Él y el Padre uno son, que es un Dios en tres personas, y aquí hay dos personas, el Padre y el Hijo. Y ellos le siguen insistiendo: ¿y tú quién eres? Otra versión dice: ¿y tú quién te crees que eres? Y Él les responde lo que desde el principio les he estado diciendo, pero que ustedes no quieren escuchar. Yo y el Padre uno mismo somos. Hay dos formas de interpretar este versículo. Algunas versiones están como una afirmación, ¿va? Y otras son una pregunta. Por ejemplo, la Sociedad Bíblicas Unidas en 1983 le colocó un signo de interrogación: ¿por qué hablo aún con vosotros?, dice la versión. Y la Reina Valera más actualizada dice: os dije al principio lo que también os digo ahora. Entonces esta es la forma de ver este versículo. Pero ellos, dice la palabra de Dios, no entendían que estaba hablando del Padre Celestial. En el versículo 26, Jesús dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Nótese bien que Jesús no está diciendo que tiene muchas cosas que hablar con ellos, sino de ellos. Y aquí, hermanos, estos discípulos y estos judíos no entendían lo que Jesús les decía. Y es importante que comprendamos, el ser humano es bastante limitado. Incluso los apóstoles, según nos dice la palabra del Señor en San Juan 14, del 8 al 11, dice que Felipe, uno de los 12, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí hay una lección para nosotros, los predicadores, de que a pesar de que haya oposición y que la gente no nos entienda, es necesario seguir fieles al mensaje, seguir predicando la palabra, y no importa la oposición, no importa las dudas que puedan haber, tenemos que seguir adelante en nuestra labor de predicar la palabra de Dios a las personas. El Hijo del Hombre es el término favorito que usaba el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y eso nos habla de que Él realmente era 100% humano y 100% también divino. Y entonces, eso lo entenderéis después, dice el Señor. Es decir, cuando el Hijo del Hombre fuera levantado allá en la cruz del Calvario, muriera por nuestros pecados, fuera sepultado, y luego resucitara entre los muertos, que por cierto hoy se celebra en todo el mundo la resurrección corporal y visible, ¿va?, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucediera, entonces al fin lo iban a entender. Entonces había una percepción o un reconocimiento así en la lejanía de la identidad verdadera de Jesús, pero lo único es que esto se iba a mostrar en su totalidad con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Estos dos eventos iban a demostrar a las claras que Él era el gran yo soy. Cuando Jesús resucitó, no quedó ninguna duda. Todos lo proclamaron y dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y hoy el mundo no quiere aceptar al Señor. Unos dicen que es bueno, otros que fue un gran maestro, un gran revolucionario. Unos decían que era bueno, otros que tenía demonio, otros que era un embaucador. Pero un día todos tendrán que saber que Él es el gran yo soy, que Él es el Señor, y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. El 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Muchas veces Él había dicho que Él era el enviado del Padre, ahora agrega un poquito más y dice que Él siempre tiene la compañía del Padre Celestial. ¿Por qué? Él siempre está conmigo, dijo Jesús. Hay una afirmación y una negación. Siempre está conmigo, y dice también, nunca me ha dejado solo. Eso lo podemos decir también nosotros, ¿verdad? El Señor está con nosotros, ¿verdad, hermanos? Él nunca nos deja solos. Aunque aparentemente andemos por valle de sombra de muerte, aunque andemos en dificultades, aunque sintamos que Él no está con nosotros, el hecho de que no lo sintamos no quiere decir que Él no está con nosotros. Él está con nosotros. Lo importante en todo esto es la obediencia. Yo quiero recalcar mucho en esta mañana, a lo largo de este mensaje, la obediencia. ¿Por qué estaba siempre el Padre en sintonía con el Hijo? Porque había una obediencia absoluta. Si queremos también recibir del Señor sus bendiciones, obedezcamos. De nada sirve saber y entender o tener una percepción de quién es el Señor si no obedecemos su palabra. Ustedes me dicen Señor y Maestro, y bien hacen, dijo Jesús. Pero si yo soy el Señor y Maestro, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Ahí está el detalle. Cuando Jesús habló todo este discurso con los discípulos, que por cierto fue muy largo, hubo una respuesta en el versículo 30. Cuando Él habló esto, dice, muchos creyeron en Él. Y todos nos alegramos por eso, ¿no? Sin embargo, a lo largo de lo que hemos estudiado en San Juan, ya esas palabras, muchos, ya nos suenan a nosotros difíciles de creer, porque a lo largo de toda esta trama Juan nos está demostrando que no todos los que son nominales, ¿verdad?, cristianos o seguidores o discípulos de Jesús lo son en realidad, porque cuando viene el primer momento de la prueba, se retractan, desertan y se regresan atrás. Y del 31 al 38 vamos a ver que efectivamente es algo, estamos hablando hoy con el hermano Francisco, el que hace lo malo, está tan acostumbrado a hacerlo, que sigue en su forma de ser y de pensar. Muy bien,
Muchos creyeron en Él, porque las palabras que Jesús dijo, las cuales ningún hombre ha pronunciado jamás, calaban tan hondo en el corazón de las personas, porque la figura de Jesús y sus palabras eran tan poderosas que la gente inmediatamente le seguía. Ellos se convencieron y decidieron unirse al grupo de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Creyeron. Es una palabra que normalmente en la Biblia nos habla de una confianza y de un compromiso serio con Dios. Sin embargo, esta sección siguiente que vamos a estudiar nos indica que la creencia que ellos tenían dejaba mucho que desear. Y ahí vamos ahora del versículo 31 al 38. Y este es un pasaje bien conocido. Y incluso muchas instituciones educativas usan ese refrán, ¿va? Incluso aquí en Guatemala, la Universidad Mariano Galvez dice en su eslogan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta mañana quiero que pensemos qué verdad la que está proclamando la universidad, por ejemplo, algunos colegios, algunas escuelas que tienen ese dicho, y qué verdad es la que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo en esta mañana. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este pasaje, hermanos, habla de la veracidad y de la legalidad del testimonio de Jesús. Y, hermanos, el tema que vamos a ver ahora es de la verdad, de las enseñanzas de Jesús en relación con la libertad. Jesús se dirige a los que habían creído en Él, pero ellos habían creído en un nivel superficial, así de lejitos, en un nivel limitado. Alguien ha dicho que el hecho de reconocer la verdad de las enseñanzas de Jesús y no hacer nada al respecto es como unirse al grupo de los enemigos del Señor. O sea, uno tiene que tomar una decisión, y solo hay dos bandos, ¿verdad? Los que siguen a Jesús y los que lo rechazan. ¿En cuál estamos nosotros en esta mañana? Hay una fuerza poderosa también que retiene a los creyentes superficiales de lo que se reconoce como el curso normal de acción. Hay muchas personas que profesan creer en Dios y dicen que creen en Jesús y que Él es su Señor, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento difícil, cuando la cosa se pone color de hormiga, ya no son. Esta gente había comenzado a creer en Él, pero no era una creencia profunda. Aquí está la palabra: habían creído en Él, y está en una oración griega que dice: habían creído nada más como superficialmente en Él. Dándose cuenta Jesús de la fe superficial que ellos tenían, de lo que ya nos dijo el versículo 30, que muchos creyeron en Él, Jesús advierte que para ser su discípulo sería necesario permanecer en su palabra. Palabra es una palabra que viene en griego logos, que es la misma que usó Juan al principio. En el principio el logos, ¿no? Y el logos era con Dios, y el verbo y el logos era Dios, la palabra. En un sentido, entonces, permanecer en su palabra es permanecer en Él, permanecer en Cristo. Así como la vid y los pámpanos, ¿no? Nada podéis hacer aparte de mí, si no permaneciereis en mis palabras. Entonces, hermanos, permanecer en la palabra de Dios significa conocer la palabra de Dios, dejar que esa palabra moldee nuestra mente y nuestro corazón, y principalmente obedecerla. Repito, permanecer en su palabra significa conocerla, dejar que moldee nuestra mente y corazón y obedecerla. Mi palabra abarca la totalidad de las enseñanzas de Jesús, y si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Lo interesante es que en algunas versiones está en presente: si ustedes permanecen en mis palabras, sois mis discípulos. La condición del verdadero discipulado era entonces y es ahora permanecer constantemente en la palabra de Dios. En este pasaje, hermanos, 31 y en adelante, ¿verdad?, se hace mucho énfasis en la verdad y en la libertad. Y aquí esto se refiere
a la doctrina de Dios, se refiere también al Cristo mismo. Recordemos que un discípulo es un aprendiz, pero que un verdadero discípulo es aquel que se ha dado de una manera real al Señor Jesucristo. Los que son verdaderos creyentes tienen esta característica: permanecen en su palabra, permanecen en Él. Esto significa que continúan en las enseñanzas de Cristo. No se apartan de Él ni a diestra ni a siniestra, sino que tienen una verdadera fe. La verdadera fe tiene siempre esta cualidad: es permanente. Permanece siempre en la palabra de Dios. Vamos al 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito se oye eso. Hace 2 años, estando en una iglesia donde colaboré en Boca del Monte, invitaron al hermano Francisco Reyes el 14 de septiembre de 2014. Y los jóvenes fueron de la iglesia, fueron a traer una antorcha y toda la cosa, y al final hubo un servicio y predicó el hermano Francisco. No se me olvida en esa ocasión que él habló sobre la libertad, y precisamente creo que usó este pasaje. Pero dentro de su predicación, sus arengas, él hacía mucho: ¿quiénes son libres? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gritaba un hombre, ¿va? Yo no sabía quién era, como habían varios. Y él volvía a decir: ¿cuántos son libres? ¡Amén! Pero gritaba todo pulmón. Y yo me extrañé, dije: ¿quién será el hermano que con tanto fervor responde? Y anduve buscando, y al final me di cuenta que era un señor que siempre está bajo los efectos del alcohol. Y no se me olvida, porque entonces me puse a pensar yo que la libertad no es un eslogan. La libertad no es una frase aprendida de memoria. La libertad no son frases bonitas. La libertad significa permanecer en Cristo y en su palabra. Eso es libertad. ¿Cuántos son libres entonces en esta mañana? A veces lo decimos, pero a veces estamos esclavizados todavía. Y por eso vamos a meditar ahorita. Y quiero que nos hagamos un examen, un análisis, y veamos si de verdad estamos libres o todavía estamos esclavos. Conoceréis, está en un futuro, porque se refiere a un proceso de estudio, de aprendizaje y de aplicación que va a durar toda la vida. Cuando uno recibe al Señor, empieza en su vida cristiana como un bebé, y va dando los primeros pasos, y le van dando su leche espiritual no adulterada, y luego la vianda, y va creciendo hasta hacerse a la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que los pastores y los líderes presenten a sus ovejas como perfectos delante de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Muy bien, esta gente había comenzado a aprender de Jesús, pero todavía estaban en kindergarten, ¿no? Todavía estaban en pañales. El texto dice literalmente: la verdad os libertará. La verdad de Cristo liberta al creyente obediente de la esclavitud del pecado en a lo menos 2 cosas. 1, revela la verdadera naturaleza del pecado como algo ofensivo a Dios y destructivo para la vida del creyente. 2, también la verdad crea en el creyente la convicción y la fuerza moral para resistir al pecado. Además, el Señor nos permite desenmascarar al diablo, revelándolo tal cual es: mentiroso y padre de mentira. La verdad de Cristo y la verdad moral y espiritual son conceptos inseparables entonces. Los antiguos griegos decían, los filósofos decían, que habían 2 enemigos de la libertad: la ignorancia y el vicio. Eso lo dijo Sócrates y los estoicos. Cuando Jesús les dijo estas palabras a los judíos que habían creído en Él, todo parecía muy bonito desde el versículo 30, 31 y 32. Pero cuando Él ya les dijo que estaban esclavizados, que estaban atados al pecado, se enojaron. Y el versículo 33 dice que le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pregunto en esta mañana, ¿era cierto que los israelitas nunca habían estado como un estado vasallo de algún país? La historia nos dice que estuvieron en Egipto,
Babilonia, Siria, Roma. Y la situación en la que se encontraban en ese momento dejaba mucho que desear porque estaban bajo el caite romano. Pero el ser humano es orgulloso, aunque esté mordiendo el polvo, es orgulloso y no quiere reconocer su pecado. Y siempre sacamos a relucir, es que yo soy de la familia tal, y yo soy hijo de tal, y no queremos reconocer que somos esclavos, que estamos atados y que necesitamos la liberación. Se ofendieron por la sugerencia de Jesús de que eran esclavos y que necesitaban una libertad, esa libertad que Cristo les ofrecía. Ya la palabra del Señor lo había dicho, que ellos eran descendientes de Abraham y que, por cierto, tenían muchas bendiciones. Por ejemplo, en Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí había un orgullo nacionalista de los judíos, y en su celo afirmaban algo que realmente no eran. Ellos estaban esclavos. Deje ese pecado, le dice uno a la gente, deje ese vicio. Estoy bien. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo puedo hacer las cosas y las puedo dejar cuando yo quiera. Yo estoy libre. Pero Jesús corrige el curso de pensamiento de los espectadores, aclarando que había una esclavitud peor que la política, peor que la esclavitud financiera, peor que la esclavitud doméstica. Era la esclavitud del pecado. Dice la palabra del Señor, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando Jesús dice esa frase, de cierto os digo, está llamando la atención porque va a decir algo que es de suma importancia. Y es cierto, todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. Aquí Jesús señala una esclavitud que reside en el fondo del corazón del hombre y se expresa en un orgullo personal, que lleva a la desobediencia y a una rebelión activa contra Dios y una sumisión ante Satanás. Para todo aquel que practica el pecado, dice la palabra de Dios aquí, todo aquel que está haciendo el pecado, y hacer el pecado es hacer lo opuesto a la verdad. Por eso Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es solo un acto pecaminoso el que nos lleva a la esclavitud, sino es un hábito continuo. Hay una frase bien bonita que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un destino. Siembra un destino y cosecharás una eternidad. Paso a paso se llega lejos, dice el dicho, y así es el pecado. Por ejemplo, los que toman, una copita, y ahí 2, y ahí 3, y hasta llegar a aquellos extremos que están en furia, como se dice, 3, 5 meses ya tomando literalmente alcohol etílico. La práctica del pecado es la manifestación entonces de la esclavitud. Esclavo se refiere a alguien que pertenece a otro sin ningún derecho personal. El que es practicante del pecado es un esclavo y hace lo que el pecado le dicta que haga. Tenemos la dicha de vivir en un país libre, soberano e independiente, ¿verdad? Es maravilloso vivir en un lugar donde haya libertad de religión, pero hay una esclavitud peor que la esclavitud política y social. Jesús anuncia en estos versículos 2 principios con respecto al pecado, uno negativo y otro positivo. El negativo, la esclavitud del pecado. Hay una idea moderna acerca del pecado. Dicen: es un error, un errorcito ahí. Es un acto que el hombre comete, es una falta. Podemos dejarlo en cualquier momento. Yo puedo hacer esto
El adicto a la pornografía, yo puedo apagar el televisor y ya no miro nada. Pero después la tentación, ver internet, ver cable, y cuando se viene a dar cuenta, está hundido en el pecado y está obedeciendo a un amo, a un tirano. Dice la Biblia que Satanás nunca suelta a sus cautivos. El único que tiene el poder para libertarnos es Jesucristo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque también el pecado esclaviza a la persona. Es una actitud que tiene una fuerza poderosa, increíble, que no se miran los lazos, no se miran las cadenas, pero la gente está atada, la gente está ligada y no puede hacer nada. Domina su personalidad, le cambia la dirección de la vida. No podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. Es la última que me he hecho, dicen los señores que toman. Y esa última sigue siendo la última porque siguen adelante. Ya no quiero tomar, dicen. Este vicio ingrato. Y empiezan a hablar cosas del vicio. Pero ahí están, en su pecado. Usted me podrá decir en esta mañana, pues yo no soy borracho. Pero hay un montón de tipos de pecados. Yo no sé cuál pecado nos puede estar esclavizando en esta mañana. Pero lo que sí le digo, que no se puede librar solo, necesita del poder de Jesucristo. Él es el único que puede romper las cadenas de esclavitud. El pecado es un amo cruel. Nuestra vida ya no es nuestra cuando estamos subyugados por el pecado. El futuro es incierto porque dice ahí, el esclavo no es el heredero. Un día Dios le va a tener que desechar. El hijo sí queda en la casa para siempre. La drogadicción es un ejemplo, es una ilustración gráfica de la esclavitud que produce la práctica del pecado. En la adicción, finalmente se pierde todo el control de las decisiones y se da rienda suelta a lo que finalmente destruye a la persona. Hay unas vallas publicitarias, hasta ahorita están promoviendo, no hagas polvo de tus sueños, dice, deja la drogadicción. Y ese es un ejemplo, es una ilustración de lo que hace el pecado. Ahora bien, la libertad que Cristo ofrece. Como les decía, uno solo no puede romper las cadenas que lo atan al pecado. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, dice San Juan 10:10. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él es el único que nos puede liberar. La gran pregunta, como decían los rabinos, ¿y quién se cree que dice que tiene poder para perdonar pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La libertad que Cristo nos da es inmediata, es completa, es una vida abundante, es una vida de gozo, de paz, es una vida eterna. ¿Cómo nos da la libertad Cristo? Hay que permanecer en Él y hay que conocer la verdad que es Cristo el Señor. ¿Quiere ser libre de la esclavitud de su pecado en esta mañana? Cristo le ofrece verdadera libertad. Acéptela en esta mañana. Es interesante, en 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es interesante que el apóstol Pablo, en muchas de sus epístolas, cuando empieza, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y es una cosa muy importante que la debemos saber en esta mañana. Todos le pertenecemos a un Señor, a Cristo o a Satanás. No hay otro. Repito, todos son esclavos de algún Señor, o de Satanás o de Cristo. Pablo dijo que él era esclavo de Jesucristo. Muchos aquí en esta mañana yo creo que también somos esclavos de Jesucristo, pero también puede ser que muchos sean esclavos del pecado. Y si usted quiere ser libre, venga a Cristo. El esclavo que le pertenece a otra persona. En la época antigua, cuando había esclavitud, a veces los esclavos se escapaban. Y dijo alguien que uno se podría tal vez escapar, pero el problema con el pecado es que uno siempre lo lleva
dentro de uno. El pecado siempre está con uno y no se puede librar de él. El único que tiene el poder para libertarnos de esa situación es Jesucristo. El Hijo sí queda en la casa para siempre, el esclavo no. Jesús es el Hijo de Dios que siempre está en contacto íntimo con el Padre Celestial y puede lograr para los que creen en Él la verdadera libertad. El Hijo, en obediencia al Padre, daría su vida para efectuar esa libertad. Uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia con respecto a la necesidad del perdón del pecado está en el Salmo 51. Yo les recomiendo si ustedes se lo pudieran aprender de memoria y utilizarlo, hermanos, cuando ustedes estén pasando momentos difíciles. Se cuenta la historia de David, que había pasado, después del pecado con aquella mujer, había pasado un año. Y según el Salmo 32, dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos en su gemir de día y de noche, porque de día y de noche se agravó sobre él la mano del Señor. Y por eso, después de un año, el salmista David, en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio y tenido por puro en tu palabra. He aquí, en maldad he sido formado, decía, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Los verbos borra, lávame y quitan demuestran la profundidad del efecto destructor del pecado en la vida de la persona y de la necesidad que tenemos del perdón de Dios. El perdón incluye una vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva, mis hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, una nueva vida, empezar de cero, siendo la voluntad del Señor. Pero la esclavitud del pecado es tremenda, esclaviza al hombre, lo domina, ¿va? El alcohol, la mentira, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la codicia. El hombre que peca no hace lo que él quiere, sino lo que el pecado quiere. Está atado, está ligado, está esclavizado. Un placer inocente, ¿va? Es a probar. Cuando viene a sentir. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno se enrolla con un hilo? Lo revienta fácil, ¿no? 2 hilos, 3. Pero imagínense que ya tenga el cuerpo rodeado completamente de hilos. Vamos a ver si lo podemos reventar. Ya no se puede. El hombre que está en pecado odia el pecado, pero no se puede librar de él. Lo ama también. Ama y odia el pecado al mismo tiempo. El esclavo no tiene derecho a la casa de Dios. Un día Dios tendrá que negarlo. Pero Cristo nos da libertad. Cristo nos libra de las cadenas del pecado. Cristo nos libra del temor. El Señor no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cristo nos libra del yo, nuestro ego, nuestro peor enemigo. Cristo tiene poder para darnos vida nueva. Entonces, hay un montón de tipos de libertad: política, civil, doméstica, financiera, intelectual. Sin embargo, la verdadera libertad, vamos a ver el versículo 36, la verdadera libertad solo la puede conceder nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo, si lo pueden subrayar,
Es importante. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miremos un contraste entre el versículo 31 y el versículo 36. En griego, en 31 hay una palabra aletos, que significa verdaderamente. Y aquí en 36 hay una palabra ontos. Y esto viene del cero, de la naturaleza. El único que realmente puede libertar al hombre es Jesucristo. No hay otro. Así que si queremos ser libres en esta mañana, los que están en esta mañana y los que escuchan a través de las redes sociales, tienen que acudir al Señor Jesucristo. En el 37 Jesús admite la afirmación de ellos que decían ser de la simiente de Abraham. Yo sé, les dijo Jesús, que ustedes son simientes de Abraham, pero me quieren matar. Abraham no haría eso. Ya la palabra de Dios en Lucas 3:8 decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces, nótese el verbo aquí en presente: ustedes están procurando matarme. Y esto nos habla de una actitud continua que tenían los judíos. Si ustedes siguen leyendo, hemos leído ya hasta el capítulo 8 de Juan, y siguen leyendo, seguido tomaban piedras porque querían apagar la luz del Hijo de Dios. Jesús explica la razón por su deseo de matarlo: porque mi palabra, dice ahí en el 37, no tiene cabida en vosotros. En vez de permanecer en la palabra de Dios, no admitían la palabra de Dios en sus corazones. No había lugar para ellas, ni disposición de abrazarla. Su simpatía inicial por las enseñanzas de Jesús pronto se cambió en una ofensa personal. Les hirió el ego. Y es que el Señor pone el dedo en la llaga, ¿no? Y sabía que ahí estaban. Luego, ese rechazo que ellos le tenían al Señor, finalmente lo llevaría a condenarlo a muerte y a matarlo. Fue un desenvolvimiento lento, pero con paso firme hasta el fin. En el fondo, ellos perdieron la expectativa que tenían de Jesús. Ellos creían que iba a ser el libertador de los romanos, pero ahora que Él les decía que iba a morir por los pecados del mundo, quisieron matarlo. Ellos están practicando, dice el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y se dan cuenta, el Padre está con mayúsculas refiriéndose a Dios. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, y está Padre con minúscula. Ellos están practicando lo que oyeron de su padre, el diablo. Y aquí ya pasa el diálogo a un punto más álgido, un punto más difícil, porque el Señor les señala que aunque eran hijos de Abraham por la simiente, eran moralmente pecadores que necesitaban de Dios y que eran hijos del diablo. Y eso duele, la verdad duele, ¿eh? Y en este momento pues les afectó. Hay una fábula con respecto a dos pajarillos, dos alondras, alondra padre e hijo. Y un día la alondra padre le dice a su hijo, qué bonito era tener las alas y poder volar y tener espíritu de libertad. Pero el pajarillo, el polluelo, que era curioso, escuchaba solo a medias los consejos de su padre. Más tenía su oído puesto en el tintinear de una campanita. Y bajó a ver de qué se trataba ese ruidito de la campanita. Y se dio cuenta que un hombrecillo gritaba: vendo lombrices, 2 lombrices por una pluma. Vendo lombrices, 2 lombrices por una pluma. A la pequeña alondra le encantaban las lombrices. Solo de oírlo se le hizo agua el pico. Y dijo, sin más pensarlo, se quitó su pluma y fue, hizo el intercambio, le dieron sus lombrices, se las comió y quedó satisfecha. Al otro día esperaba ansiosa el ruido de la campana, y efectivamente lo volvió a escuchar, bajó, y así por días se iba haciendo aquel intercambio raro, aquel business raro.
Un día hasta le dijo al hombrecillo que le daba 5 plumas y que le diera de una vez las 10 lombrices. Y el hombre gustoso lo aceptó y le hizo el intercambio. Pero llegó un día, al cabo, que batió sus alas inútilmente. Ya no podía volar. Estaba atada a la tierra y condenada a arrastrarse. Había cambiado sus alas y su libertad por un puñado de lombrices. Moraleja: no cambies tu libertad por vanos y baratos placeres que finalmente te conducirán a la condenación eterna. Recuerda que Jesucristo ha venido para darte libertad genuina. Quiero hacer una reflexión con respecto a este pasaje y le suplico su atención, ya vamos a terminar. Pero la mejor manera de entender este pasaje de San Juan 8, 31 al 38 es leer al mismo tiempo San Juan 3, 16 al 20, que es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Yo creo que lo sabemos de memoria, lo voy a decir así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que hace lo bueno viene a la luz, para que sea reconocido que sus obras son hechas en Dios. Entonces, lo que Jesús les está dando aquí a estas personas es un taller de discipulado, pero es un taller de discipulado muy diferente al que solemos dar en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque este taller de discipulado, en él se corre el riesgo del rechazo, incluso del fracaso. Pero en muchas iglesias la consigna es cualquier cosa menos ofender a los hermanitos lindos. De hecho, es algo correcto, ¿no? Porque no estamos para maltratar a la gente, sino para edificarla. Sin embargo, es posible que nuestro buen comportamiento pastoral se convierta en algo menos noble, el temor al conflicto, que nos lleva a no decir nunca la verdad. Decir la verdad es lo que más hace Jesús en este pasaje. Lamentablemente ellos no tienen mucho interés en la verdad, porque la verdad duele, ¿va? Y la luz que es Jesús ilumina la oscuridad del pecado que ellos tenían, y entonces iban a ser desenmascarados, iban a ser tal como eran. En un punto de vista este diálogo no logra nada, pero en otro punto de vista sí hay un movimiento. Hay una revelación de Jesús y hay una reacción de los oyentes. Progresivamente Jesús revela dos cosas: la identidad real de ellos y su propia identidad. Al principio Jesús usa una manera suave y le dice: la verdad os hará libres. ¡Qué bonito! Implica que están esclavizados. Y entonces ya sacan la casta, ¿va? Y dicen: somos de la estirpe de nuestro padre Abraham. Pero al continuar la conversación, poco a poco se revela que Jesús les está diciendo que su problema es que son pecadores, que necesitan de Dios porque van camino al infierno, y que ellos tienen el compromiso incluso de matarlo, que realmente no conocen a Dios, e incluso que su verdadera herencia y su verdadero padre es el mismísimo diablo. Cuando Jesús les dice esto, se enojan. Jesús revela también su identidad con ellos. Al principio les muestra su deseo de liberarlos. Él quiere liberarlos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después se revela a ellos como el mensajero de Dios, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios y finalmente como el Dios mismo. Mientras sigue el diálogo, se acrecienta la tensión. Llega un momento que ellos dicen: teníamos razón. San Juan 8:48. Cuando decimos que tú eres un samaritano, este es otro epíteto con el cual acusaron a Jesús. Eres un samaritano y que tienes un demonio. Así pasa con los locos, ¿va? Dicen que los locos creen que todo el mundo está loco y que ellos son los únicos cuerdos. Así estaba esta gente. Ellos eran los que estaban mal y estaban acusando al Señor Jesucristo.
¿Y qué hicieron? Decidieron matarlo. Y si ustedes miran el 8:59, dice que tomaron piedras y lo querían linchar, pero él se desapareció porque todavía no había llegado su hora. Esta conversación tuvo sus efectos. Al principio parece que Jesús y sus discípulos andaban muy unidos, ¿verdad? Muchos creyeron en él, dice. Poco después se mira que hay ciertas diferencias, ciertas discrepancias. Y por último se mira que hay una oposición férrea, ¿verdad? Una oposición declarada ante Jesús, y tomaron la decisión de tronárselo. Él les estaba diciendo la verdad. Ellos no estaban dispuestos a escuchar esto. Todos los que empezaron con algún tipo de compromiso con Jesús, ahora se nota al final que este compromiso no era real, que eso estaba subordinado a otros intereses mezquinos. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Por qué Juan dice que muchos creyeron en él? ¿Por qué Juan no dice muchos de los que fingían creer en él, los que se las daban de cristianos, sino que dice muchos creyeron en él? Y es que realmente Juan tiene una forma de pensar acerca de la fe diferente a la de nosotros. Para nosotros la fe es algo que se tiene o no se tiene. Para Juan es algo de un proceso en el cual poco a poco se comienza en la vida cristiana y se va creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, tenemos una visión muy estática de lo que es la fe, y Juan nos da una perspectiva dinámica de ese compromiso cristiano que debe haber una evolución, pasar de un estado inferior a uno superior. Por eso dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero eso solo se logra, hermanos, cuando uno es fiel a la persona de Jesucristo, cuando uno es fiel a la palabra de Dios, que nos lleva a una completa libertad. Si seguir a Jesús es nada más que un proceso dinámico, nadie puede crecer quedándose en el mismo sitio donde se encuentra. ¿Cuántos años llevamos de ser cristianos nosotros? Yo llevo 40, dicen algunos. Yo llevo 30. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué tanto ha conocido más al Señor? Nos conformamos con venir los domingos y estar ahí pasivamente escuchando los sermones hasta venir el otro domingo, y así pasamos una vida religiosa y no avanzamos en el proceso dinámico. Nos quedamos en el mismo lugar de siempre. Pero para Juan, recibir el llamado de Jesús es dar pasos más allá y seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y esto es algo esencial en la vida cristiana. Si queremos crecer, tenemos que caminar con Jesús, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que permanecer en Él. Eso es un misterio, ¿no? Y hay misterio en esto. Y el misterio central del cristianismo es que ¿por qué tantas personas rechazan a Jesucristo? Era en el pasado y es igual ahora. ¿Por qué? Y Juan nos explica en 3:19 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la vida cristiana es un proceso de creer en Jesús, continuar, seguir adelante, persistir, permanecer en Jesucristo. El problema es, si Jesús es la luz del mundo y su luz nos ilumina, estar cerca de Él es ser revelado, es ser desenmascarado, es ser tal como somos, sin poder ponernos la cara o la careta o el disfraz. Lo que nos invita entonces Jesús en esta mañana es que le sigamos en esos momentos y que admitamos la verdad de nuestra vida y que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Ya para finalizar esta conversación de San Juan 8, es muy bueno que uno la estudie con la conversación de Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8 dice la palabra del Señor que el ministerio de Jesús estaba en su apogeo. Y Él preguntó a los discípulos que ¿quién dicen los hijos del hombre? ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y ahí Pedro confesó que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito. Y entonces Jesús empezó a decir que era necesario que el Hijo del Hombre subiera a Jerusalén y que sufriera mucho, que fuera maltratado
y que fuera matado incluso por los judíos, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro rechazó esa nueva revelación y le dijo: nunca tal cosa te acontezca. Y Jesús, delante de todos los 12, le dijo: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás. Qué vergüenza, ¿no? Pedro, el líder entre los discípulos, es acusado de estar del lado del diablo. Eso es exactamente lo que pasó en la conversación de Juan 8, cuando Jesús les dice: ustedes están del lado del diablo. Ustedes, cuando hacen las cosas que hacen, está bien porque ustedes son hijos del diablo. Eso le cayó duro a los judíos y tomaron la decisión de matarlo. Qué triste, ¿va? ¿Qué vamos a hacer con la revelación de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con la verdad de Jesús? Si Él en esta mañana nos está diciendo que tenemos que dejar cierto pecado, si Él nos está diciendo que estamos esclavos y que solo Él nos puede liberar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arrepentir o vamos a seguir? Pedro hubiera podido tomar la decisión, zafarse como Judas y traicionarlo como lo hizo, pero Pedro le pidió perdón al Señor, ¿no? Y cambió, reorientó su vida. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, de que nosotros en el proceso nos estemos arrepintiendo de lo malo que podamos hacer, si hay pecados ocultos. El salmista le pedía a Dios: Señor, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, tenemos que estar siempre dispuestos a admitir nuestros pecados y cambiar de actitud, mis hermanos, dejar el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. En conclusión, la gente va a morir en sus pecados si rechaza a Jesucristo, porque desprecian el único que puede liberarlos de la esclavitud del pecado. Es lamentable que muchos hoy, en el día de hoy, están esclavos en los valores de este mundo. Están ciegos ante el regalo incalculable del amor de Dios. ¿Hacia dónde mira usted? No concentre ya su atención en los placeres de este mundo, en las bagatelas de este mundo. Cristo es el único que lo puede libertar. Él es la fuente de verdad, es la norma perfecta de Dios en cuanto a los valores del reino. Jesús es la misma verdad que nos liberta. Solo Él tiene la capacidad, el poder, la autoridad para perdonar pecados y para liberarnos de la esclavitud. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del diablo. Nos muestra cuál es el camino que debemos de seguir hacia la vida eterna. Jesús no nos da la libertad para hacer lo que nos da la gana, porque eso es libertinaje, sino libertad para seguir a Dios, para procurar servir a Dios. La verdad perfecta de Jesús nos liberta, mis hermanos, para que seamos todo lo que Dios quiso que fuéramos nosotros. El pecado siempre está al acecho y va a buscar las maneras de esclavizarnos, descontrolarnos, de dominarnos y dictar nuestros actos. Jesús nos puede libertar en esta mañana de esa esclavitud que nos impide ser lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Si el pecado lo está limitando, lo está dominando, lo está esclavizando, Jesús es el único que tiene el poder para destruir el poder del pecado en su vida. ¿Quiere ser libre? Venga a Cristo en esta mañana. Él quiere hacerlo libre de verdad. Cristo le ofrece verdadera libertad. Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si en medio nuestro hubiera alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo en el perdón de sus pecados, déjeme decirle que lamentablemente usted es un esclavo. Y Él vino para darle libertad a los cautivos. Y esa es una de las cosas importantes. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ha enviado a darle libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a anunciarles a las personas las buenas nuevas de salvación. ¿Hay en esta mañana alguna persona entre nuestro medio que no conoce a Jesucristo? Que reconoce que no ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios, que reconoce, está atrapada, que no puede liberarse. Venga a Jesucristo en esta mañana. Él es el único que tiene el poder y quiere hacerlo. Él quiere libertarlo. Para eso vino Él.
para deshacer las obras del enemigo. ¿Hay alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Yo le invito. Cristo quiere darle plena libertad. No nos podemos tampoco vestir con la santa ropa de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham aún de entre las piedras, pero Él quiere que seamos nuevas criaturas. Él quiere darnos vida nueva, Él quiere darnos vida eterna, y lo único que tenemos que hacer es recibir el regalo que Él nos está ofreciendo. Esto no es con oro, no es con plata, no es con penitencia, no es con buenas obras, es solamente creyendo en Él, permaneciendo en Él, permaneciendo en su verdad, en su palabra. ¿Hay alguien esta mañana? Levante su mano ahí donde esté, vamos a orar por usted. El Señor le llama, el Señor le ama, Él quiere una vida nueva para usted, Él quiere un cambio de vida para usted. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, que eres y que has de venir, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla a tiempo, y cuando nosotros pensamos que aparentemente ya es fuera de tiempo, de manera extemporánea. Te suplicamos en esta mañana, Señor, que al escuchar este mensaje, todos y cada uno de nosotros seamos retados y cuestionados, Señor, y confrontados con la verdad de la palabra de Dios, y que analicemos de verdad cómo está nuestra vida, Señor. Si estamos libres, enhorabuena, Señor, gloria a tu nombre. Pero si hay alguien cautivo, Señor, allá en la intimidad de su hogar, que tome acción y tome propósito, Señor, de dar los pasos correctos hacia la libertad, y esa forma nada más creyendo en tu amado Jesucristo. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos hablas y con amor eterno nos has amado, y por eso es que has prolongado tu misericordia para con nosotros hasta el día de hoy. A los que nos miran a través de las redes sociales, también, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, mi Dios. Que este canal sea un canal de bendición, Señor, para todos aquellos que nos oyen, y que tu palabra, Señor, corra, Señor, como un río, y llegue, Señor, a todos los que están en necesidad, a todos aquellos que están en cautividad, a todos aquellos que necesitan la libertad que solo Jesucristo puede dar. Que tu palabra pueda hacer clic en las mentes, en los corazones, en las voluntades de las personas, y que, Dios mío, de veras, nuestras vidas, nuestras personas, nuestras sociedades puedan ser libertadas por el poder que solo Jesucristo tiene. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.